Demos inicio a la primer parasitosis causada por un protozoario que se localiza a nivel intestinal y me refiero a la entamoebosis. Esta parasitosis es causada por el agente etiológico denominado Entamoeba histolítica. Si ustedes recuerdan, la palabra Entamoeba significa amiba intestinal e histolítica, histotejido, lítica, lisis o destrucción. Por lo tanto, este nombre significa que Entamoeba histolítica es una amiba que se localiza a nivel intestinal, que destruye o que es destructora de tejidos. El nombre común que recibe este parásito en nuestro país es amiba. A nivel Latinoamérica, el término es ameba. A consecuencia de este nombre común que recibe el protozoario, el nombre común de la parasitosis sería amibiasis o amebiasis. Y con la terminación osis, el nombre común de esta parasitosis sería amibiosis o amebosis. En México, el nombre común de esta parasitosis más conocido es amibiasis, por lo tanto nos referiremos a la enfermedad indistintamente a lo largo de la clase como entamoebosis o amibiasis. En la imagen ustedes pueden observar un trofozoito de Entamoeba histolítica y pueden observar que esta fase del parásito emite prolongaciones citoplasmáticas que parecen o semejan pies. Estos falsos pies son los pseudópodos que el trofozoito utiliza como órganos de locomoción. Debido a ello es que Entamoeba histolítica se clasifica taxonómicamente dentro del filum Sarcomastigófora, que es un filum que incluye organismos que se mueven con pseudópodos o bien con flagelos. El filum Sarcomastigófora se subdivide en dos subfilum. Entamoeba histolítica pertenece al subfilum Sarcodina, que incluye aquellos organismos que se mueven a través de los pseudópodos. La clase a la que Entamoeba histolítica pertenece es la clase Rhizópoda y es por eso que estos parásitos se clasifican como sarcodinos o rizópodos. Finalmente, el género y la especie son los que conforman el nombre científico de este parásito. ¿Cómo definimos a la amibiasis? Bueno, la amibiasis se define como una enfermedad parasitaria causada por un protozoario intestinal que pertenece al género Entameba. El hábitat o el lugar donde habita este protozoario es el colon o intestino grueso. Inicialmente, este parásito solo va a colonizar la mucosa del intestino grueso, pero conforme el tiempo pasa, este protozoario tiene la capacidad de destruir y de invadir la mucosa intestinal. A causa de esa destrucción e invasión, el paciente va a experimentar disentería, que es la aparición de heces mucosanguinolentas, y también va a desarrollar úlceras a nivel del colon. Este parásito puede destruir todas las capas del colon, alcanzar la circulación y de esa manera propagarse o diseminarse a otros órganos. En esta imagen nosotros podemos observar que inicialmente los trofozoitos de Entamoeba histolítica se encuentran en la mucosa colónica. Aquí los podemos observar. Posterior a la colonización de la mucosa del colon, el trofozoito, a través de las enzimas que produce, va a destruir esta mucosa intestinal y va a empezar a invadir. Va a destruir posteriormente a los enterocitos que constituyen el epitelio intestinal. Va a seguir avanzando después de destruir a los enterocitos y va a empezar también a destruir todas las capas del colon, por ejemplo, la submucosa, la capa muscular, la capa serosa, hasta que es capaz de alcanzar la circulación mesentérica y desde la circulación propagarse a otros sitios. El principal sitio al que este parásito se disemina o se propaga es el hígado. Y ahí en el hígado
Los trofozoitos, a través de sus enzimas líticas o destructoras, va a empezar a generar abscesos, que son acúmulos de pus. A este tipo de amibiasis, que es la más común de las amibiasis extraintestinales, se le conoce como absceso hepático amibiano. Pero no es el único sitio al cual el trofozoito de entameba histolítica se puede diseminar. También puede diseminarse hacia los pulmones, hacia el cerebro, hacia el vaso y hacia cualquier otro órgano. Entonces tenemos que entre los tipos de amibiasis en extraintestinal tenemos la pulmonar, la amibiasis cerebral, abscesos esplénicos amibianos. Además de estos sitios, los trofozoitos pueden causar afectaciones a nivel mucocutáneo y entonces producir lesiones, sobre todo en la región perianal, en la zona genital y a nivel de mucosa nasal. Con todo esto que les acabo de decir, nosotros podemos concluir que Entamoeba histolítica es un protozoario patógeno debido a esa capacidad invasiva que tiene y esa capacidad para diseminarse a otros sitios diferentes al intestino. Un poco de historia. Este parásito inicialmente fue observado por un investigador de apellido Losch en 1875. Losch observó al parásito en las heces diarreicas de un paciente con disentería. También observó a este parásito en las úlceras colónicas de cadáveres a los cuales se les estaba practicando la autopsia. Losch intentó reproducir la enfermedad al inocular ese material en el recto de perros, pero nunca asoció los síntomas y la enfermedad con la amiba que él había observado. 16 años después de que Losch descubrió o observó inicialmente a Entamoeba histolítica, otros investigadores de apellido Lofer y Consilman demostraron que esa amiba que Losch había observado era responsable no solamente de la disentería, sino que también era responsable de los abscesos hepáticos. En 1903, otro investigador de apellido Chaudin le dio el nombre a esa amiba de Entamoeba histolítica y realizó la diferenciación morfológica con otra especie de Entamoeba, que fue Entamoeba coli. Para 1925, el doctor Emil Brum propuso una teoría y en esa teoría se decía que existían dos tipos de amibas diferentes que estaban involucradas en la infección. Ustedes saben que infección y enfermedad son cosas diferentes. Infección pues es la invasión de un organismo en nuestro cuerpo, pero eso es con independencia de si hay o no hay síntomas o enfermedad. Ya la enfermedad es una alteración de la homeostasis del organismo donde se observan síntomas clínicos. ¿A qué voy con esto? Bueno, en ese año que les digo, en 1925, Brum observó que de 10 pacientes que estaban teóricamente infectados, parasitados con Entamoeba histolítica, solamente uno de ellos desarrollaba síntomas, mientras que el 90% restante, es decir, los 9 restantes, nunca desarrollaban síntomas clínicos y podían curar de manera espontánea, es decir, solamente eran portadores. Entonces, Brum propuso lo siguiente. Existe una amiba, una especie de amiba que es patógena porque tiene la capacidad de invadir. Esa amiba es la que nosotros conocemos, dijo, es Entamoeba histolítica. Y esta especie histolítica es la responsable de causar la enfermedad intestinal y también la extraintestinal. Pero seguramente, dijo, existe otra especie de amiba que es morfológicamente idéntica a Entamoeba histolítica.
pero pues genéticamente diferente. Esta amiba que no es patógena porque no causa síntomas en los individuos infectados, que no es invasiva y que es responsable de la mayor parte de las infecciones, se nombró como Entamoeba dispar. Y 70 años, casi 70 años después de que Brum propuso su teoría, esa teoría fue aceptada y se dijo efectivamente existen dos especies de Entamoeba que están involucradas en la infección. Una de ellas es patógena, es invasiva, causa la enfermedad y esa es Entamoeba histolítica. La otra especie de amiba es igualita morfológicamente que Entamoeba histolítica, pero esa no es patógena, no es invasiva y es responsable de la mayor parte de las infecciones. Y aunque es morfológicamente idéntica a Entamoeba histolítica, tiene una carga genética diferente. En el año 2005 se agregó o se observó una tercera especie que es muy similar a Entamoeba histolítica. No es idéntica como es dispar, pero sí es muy, muy similar y puede ser confundida con Entamoeba histolítica, solamente que es un poco más pequeña. Esa especie es Moszkowski. Entamoeba Moszkowski es un protozoario, es un parásito que es muy similar a Entamoeba histolítica y por lo tanto a Entamoeba dispar. Entonces, en el año 2005, a estas tres especies de Entamoeba se les llama complejo Entamoeba. Recordemos, dispar e histolítica son morfológicamente idénticas. Entamoeba histolítica es invasiva y es patógena. Entamoeba dispar no es invasiva, no es patógena. Entamoeba moszkowski es muy similar a Entamoeba histolítica, solo difiere un poquito en el tamaño, es un poquito más pequeña, pero tampoco es invasiva y tampoco es patógena. Aquí la única mala de la película es Entamoeba histolítica, pero las tres, debido a sus características morfológicas, se agrupan en el complejo Entamoeba. Mientras que las infecciones producidas por Dispar y Moszkowski dan explicación de por qué la tasa de infecciones es tan alta, también explican por qué la tasa de la enfermedad es baja. Ahora, nosotros sabemos que en Entamoeba histolítica existe como quiste y como trofozoito. Los quistes van a ser van a ser observados, perdón, en heces sólidas o en heces que sean pastosas, mientras que los trofozoitos van a ser observados en heces diarreicas o en heces líquidas. Cuando nosotros estamos haciendo el diagnóstico por microscopía óptica, por microscopía de luz convencional, jamás vamos a poder distinguir si estamos viendo un quiste de estas características, si se trata de Entamoeba histolítica o de Entamoeba dispar, porque los quistes de ambas especies son idénticos. Entonces, lo correcto cuando uno reporta un resultado sería decir que observamos quistes de Entamoeba histolítica diagonal dispar, porque no hay manera por morfología y por microscopía de luz de poderlos distinguir. Entonces, así es la manera correcta en la que se deben de reportar cuando se observan. Ahora, en el caso de que yo esté haciendo el diagnóstico en heces líquidas y observe trofozoitos, existe una única característica morfológica que me va a poder permitir hacer la distinción o la diferenciación entre Entamoeba histolítica y Entamoeba dispar. Y eso es la eritrofagocitosis. Si yo al microscopio óptico observo un trofozoito con estas características y veo que en su interior ese trofozoito tiene eritrocitos o glóbulos rojos, yo puedo asegurar que se trata de un trofozoito de Entamoeba histolítica y no de Entamoeba dispar.
¿Por qué? Porque Entamoeba histolítica es la única que lleva a cabo la eritrofagocitosis y es la única característica morfológica, insisto, que va a permitir diferenciar entre trofosoditos de histolítica y trofosoditos de dispar, la eritrofagocitosis. Ya en el laboratorio in vitro existen otras formas de poder distinguir a Entamoeba histolítica de Entamoeba dispar. Por ejemplo, si yo sé que Entamoeba histolítica es un parásito invasivo, es un parásito patógeno, y yo pongo trofosoditos de Entamoeba histolítica con una monocapa de células, yo sé que las va a destruir, porque tiene esa capacidad, mientras que Dispar no lo hace. Esa sería una manera en el laboratorio de poder hacer la diferenciación entre las dos especies. Y otra diferencia es analizar los antígenos y la carga de antígenos que tiene los trofosoditos de uno y de otra especie. Son diferentes y así yo pudiera también distinguirlos, pero por su morfología, al hacer una observación en un microscopio óptico, la única característica que me va a poder permitir distinguirlos es si yo observo eritrocitos al interior del trofozoito. Ahí yo aseguro que es un trofozoito de la especie histolítica y no de dispar. Un poquito de la epidemiología de la amibiasis. Bueno, la amibiasis es una parasitosis cosmopolita. ¿Qué quiere decir que sea cosmopolita? Que tiene una distribución mundial. Sobre todo se encuentra presente en países que tienen climas tropicales o subtropicales, húmedos y templados. La amibiasis es una parasitosis que es endémica, lo que significa que se encuentra presente de manera regular en ciertos países. México, ¿por qué no? Es un sitio en donde la entamoebosis o amibiasis es una parasitosis endémica, así como Ecuador y Brasil en Centro y Sudamérica. La amibiasis también es endémica en las regiones tropicales de África, de Asia, en la India. Según la Organización Mundial de la Salud, esta parasitosis afecta al 10% de la población mundial, lo cual significa que existen aproximadamente 500 millones de infecciones. De estos 500 millones de infecciones, el 10% serían sintomáticos, serían producidos por Entamoeba histolítica, es decir, 50 millones de casos. El resto de las infecciones, esos 450 millones restantes, se adjudican a las otras dos especies del complejo Entamoeba, pero la amibiasis sintomática son 50 millones de casos en el mundo cada año. Afortunadamente, la mayoría de esos 50 millones de casos son afectaciones a nivel intestinal. Del 90 al 98% de esos 50 millones presentan la afectación intestinal. Ahora bien, ¿cuál es la importancia de la amibiasis? Bueno, es nada más y nada menos que la tercera parasitosis más importante en el mundo, de acuerdo al número de muertes que ocasiona cada año. Más o menos 100,000 muertes cada año ocasiona esta parasitosis. ¿Cómo anda la situación en nuestro país? Bueno, el porcentaje de personas infectadas en nuestro país varía del 20 al 55% dependiendo el estado. Los más afectados o los que tienen mayor porcentaje de población infectada son estos que ustedes ven en rosa fuerte, que son los estados del sur. ¿Por qué? Porque quizá las condiciones de sanidad y de higiene son más deficientes en estos estados. En México existen alrededor de 15 millones de infectados o de portadores, de los cuales un poco más de 1 millón están enfermos, o sea, es decir, presentan la amibiasis sintomática que es causada por Entamoeba histolítica y cada año se presentan alrededor de 10,000 muertes ocasionadas por este parásito.
El parásito existe en dos formas o en dos fases de vida. Es un protozoario sencillo o poco complejo. Existe como quiste y existe como trofozoito. En las heces de un individuo parasitado con, con este protozoario, junto con las heces van a salir al exterior los quistes. ¿Cuántos? Pues tantos como 15 millones de quistes por día. Aparte, estos quistes son capaces de resistir varios días a varias semanas, sobre todo en condiciones de humedad y temperaturas no tan elevadas. Estos quistes van a contaminar aguas, van a contaminar, perdón, alimentos que otro individuo puede ingerir y de esa manera este sujeto va a ser parasitado. Cuando los quistes pasan por el estómago por acción de los jugos gástricos, la pared quística empieza a ser destruida o se reblandece. Luego ese quiste ya golpeteado va a pasar al intestino delgado y ahí se va a llevar a cabo un proceso de exquistación. Eso quiere decir que va a salir un trofozoito. Ese trofozoito va a seguir avanzando por el intestino hasta llegar al intestino grueso y ahí se va, si es posible, ahí ese trofozoito se va a adherir a la mucosa colónica, va a empezar a alimentarse, va a empezar a reproducirse y más adelante, dependiendo de la virulencia y el estado general de salud del individuo, ese trofozoito puede destruir la mucosa colónica y puede empezar a invadir y destruir las siguientes capas del colon, generando los síntomas clínicos. Si esos trofozoitos no tienen la capacidad de adherirse a la mucosa intestinal, entonces van a seguir avanzando por el colon y en las partes finales donde las condiciones de pH y de hidratación le son adversas a ese trofozoito, lo que va a hacer esta fase es inmovilizarse, redondearse y rodearse de una pared de quitina, es decir, se va a formar un quiste y así va a salir al medio ambiente junto con las heces. Entonces tenemos que los quistes son la fase infectante y también son fase diagnóstica porque podemos encontrarlos en las heces. Los trofozoitos también podemos encontrarlos en las heces por lo que son fase diagnóstica. ¿Cuándo vamos a encontrar trofozoitos en las heces? Bueno, pues cuando el ambiente de las últimas zonas del colon no estén deshidratadas porque el paciente tiene diarrea. Entonces, no hay deshidratación porque las heces son líquidas y además el movimiento peristáltico está incrementado porque hay diarrea. Entonces, en ese caso, vamos a tener trofozoitos en las heces por lo que también son una fase diagnóstica. Y también pueden ser una fase infectante en un tipo de amibiasis que es la amibiasis mucutánea. En el resto de los tipos de amibiasis, los quistes son la fase infectante. ¿Cuál es la vía de infección o la vía de entrada principal de este protozoario? Es la vía oral. Y el mecanismo de transmisión, bueno, pues es la contaminación fecal de aguas y alimentos. ¿Y cómo se van a contaminar o por qué se van a contaminar esas aguas o alimentos? Bueno, debido a malos hábitos higiénicos, por ejemplo, ir al baño, no lavarte las manos y preparar así los alimentos o consumirlos. Con esas manos sucias puedes agarrar, no sé, picaportes de puertas, llaves, que luego otro individuo va a tocar, se va a contaminar las manos y si no se las lava y se las lleva a la boca o consume alimentos, pues también se va a parasitar. Por mal manejo de aguas y excretas, es decir, a lo mejor algunos cultivos son regados con aguas negras y luego nosotros consumimos vegetales que no han sido desinfectados y también podemos parasitarlos. Cuando los sujetos defecan a ras de suelo y algunos vectores mecánicos como las moscas, las cucarachas van y se posan en esas heces que expulsó un individuo parasitado, los vectores se contaminan sus patas, su abdomen y luego van y separan a los alimentos que nosotros consumimos. Otra vía de infección que es menos común
es la vía mucocutánea y aquí tiene que haber un contacto directo con la piel y con las mucosas del trofozoito. Va a haber un contacto directo. El trofozoito va a entrar en contacto con piel y con mucosas. Entonces aquí el trofozoito, como les dije hace un ratito, actúa como fase infectante. Y el contacto que tiene que hacer el trofozoito es con zonas como la región perianal, la zona genital o la mucosa nasal. Aquí, en este caso, hablamos de amibiasis mucocutánea. ¿Y cómo es que va a entrar en contacto ese trofozoito directamente con la región perianal, con la región genital o con la mucosa nasal? Bueno, cuando, por ejemplo, un bebé tiene amibiasis aguda y el bebé tiene diarrea y no se le hace un cambio de pañal rápido, el trofozoito tiene la capacidad de entrar en contacto directo con la región perianal y establecerse, lanzar todo su arsenal de enzimas líticas que él produce y de esta manera causar este tipo de daños en la región perianal. También se puede causar amibiasis mucocutánea cuando hay sexo anal. ¿Por qué? Porque el pene puede arrastrar hasta esta región a los trofozoitos y si no hay un aseo rápido, entonces esos trofozoitos pueden establecerse, pueden causar este tipo de daños. E incluso si hay sexo anal sin protección, los trofozoitos también pueden establecerse en pene y causar daño. Otra forma de contacto directo con esos trofozoitos es cuando una persona con amibiasis aguda, que tiene diarrea y que emite trofozoitos junto con las heces, va al baño, no se lava las manos y luego se toca la nariz. También ahí puede haber daño a la mucosa nasal. El ciclo biológico. El ciclo biológico ya más o menos lo abordamos y sabemos que la fase infectante en la mayoría de los tipos de amibiasis es el quiste. Este quiste para poder ser infectante debe ser tetranucleado, es decir, debe tener 4 núcleos. Esos son los quistes maduros. Estos quistes contaminan aguas y alimentos. El individuo ingiere este quiste llega al estómago, los jugos gástricos dañan a la pared quística y en el intestino delgado se inicia el proceso de exquistación o salida de un trofozoito de este quiste. Ese trofozoito es un trofozoito tetranucleado también, el cual va a llevar a cabo la división de esos núcleos y luego vamos a tener un trofozoito octanucleado, el cual se va a dividir en 8 trofozoitos que van a poder invadir la mucosa colónica o que van a salir al medio ambiente junto con las heces en forma de quistes o en forma de trofozoitos, dependiendo de lo que ya les explique, para de esta manera poder continuar con el ciclo. Ahora bien, hablemos de la morfología de los trofozoitos. Un trofozoito es una célula que tiene diferentes formas, adopta diferentes formas, no tiene una forma definida y por eso se dice que tienen o que son pleomórficos. Los trofozoitos son pleomórficos porque no tienen una forma definida y pueden adoptar diferentes formas. Un trofozoito mide entre 15 y 30 micras de diámetro. Tiene un solo núcleo que no va a tener una localización fija, es decir, no va a estar en un extremo, no va a estar siempre en el centro, puede estar donde sea ese núcleo, no tiene una posición fija. Y las características nucleares son muy importantes porque nos permiten distinguir entre diferentes especies de entameba. El núcleo de entameba histolítica tiene un punto central de cromatina que se llama endosoma o cariosoma y ese es central. Es un endosoma o cariosoma central. Además, hay cromatina uniformemente distribuida por debajo de la membrana nuclear. ¿Qué más podemos observar en un trofozoito? Además del núcleo, podemos observar vacuolas. Esas vacuolas pueden contener restos de células, pueden contener bacterias o pueden contener
glóbulos rojos en el caso de entamoeba histolítica. Recordemos que los trofozoitos son la fase vegetativa, son la fase que se alimenta, también son la fase que se reproduce, son la fase que causa los síntomas clínicos, etcétera, ¿no? Todas las características que ya vimos. En un trofozoito de entamoeba histolítica podemos observar dos zonas muy bien definidas. Una zona es la interna, que es granular y que es donde está contenido el núcleo, las vacuolas que ya les comenté, hay retículo endoplásmico, hay ribosomas. A esta zona interna granulosa se le llama endoplasma. Y también hay una región externa, que es esta que les estoy señalando aquí, que es hialina, es limpia, diáfana, no tiene ningún tipo de incrustación y se llama ectoplasma. El ectoplasma es el encargado de formar los pseudópodos. En esta imagen podemos ver un trofozoito real teñido, ¿no? Podemos observar que existe esta región granular llamada endoplasma y pueden ver perfectamente bien el ectoplasma, el núcleo con sus características importantes, un endosoma o cariosoma central y la cromatina uniformemente distribuida por debajo de la membrana nuclear. Pueden ver un pseudópodo, que en el caso de los trofozoitos de entamoeba histolítica, esos pseudópodos son redondeados. ¿Sí? Y a esto se les llama lobópodos, a los pseudópodos que son así como redonditos con su extremo redondo, se le llama lobópodo. Ahora bien, vamos con la morfología de los quistes. Los quistes pueden ser maduros o pueden ser inmaduros. ¿De qué depende si están maduros o inmaduros? Del número de núcleos. Podemos tener quistes inmaduros que pueden tener uno o dos núcleos. Los quistes maduros son los tetranucleados, son los que tienen 4 núcleos. Cuando un quiste está inmaduro, sale con un núcleo, luego este núcleo se puede dividir y puede seguir siendo inmaduro con 2 núcleos, luego esos 2 núcleos se vuelven a dividir y esto ya se convierte en un quiste maduro. Los quistes maduros o inmaduros son redondos o ligeramente ovales y tienen un diámetro de 10 a 20 micras. En los quistes inmaduros, además de 1 o 2 núcleos que tienen las mismas características que en el trofozoito, es decir, un endosoma coriosoma central y una cromatina uniformemente distribuida por debajo de la membrana nuclear, podemos observar vacuolas de glucógeno, ¿sí? Que así es como el quiste almacena la energía. También podemos observar estas estructuras que ustedes ven aquí que parecen como salchichas y que no son otra cosa más que RNA condensado que se conocen como barras cromatoidales. El extremo de estas barras cromatoidales es muy importante para hacer la diferenciación entre diferentes especies de entamebas. Los bordes o los extremos de las barras cromatoidales en el caso de entamoeba histolítica son redondeados, son romos, ¿no? Son redondeados. Por ejemplo, en el caso de entamoeba coli, los extremos son como rasgados o astillados y eso hace la diferencia entre una especie y la otra. Cuando los quistes ya están maduros, insisto que van a tener 4 núcleos con las mismas características, endosoma o coriosoma central y cromatina uniformemente distribuida por debajo de la membrana nuclear. Los núcleos no tienen posición fija tampoco, al igual que en los trofozoitos. Y aquí es muy difícil observar la vacuola de glucógeno, esa ya no se va a observar. Y las barras cromatoidales pueden no observarse o bien pueden observarse, pero están muy, muy adelgazadas. Y como ya les había dicho hace un momento, los quistes de este protozoario son capaces de resistir condiciones ambientales extremas y pueden durar días o incluso semanas
en el medio ambiente, especialmente si las temperaturas no son tan elevadas y si hay humedad. Otra cuestión que me faltó decirles en cuanto a la morfología es que los quistes están rodeados por una doble pared quística que es refringente. Eso quiere decir que como que brilla. Ahorita vamos a ver una imagen. La morfología del núcleo, como les decía hace un momento, es de suma importancia para poder diferenciar e identificar a Entamoeba histolítica de otras especies como Entamoeba coli, como Entamoeba, eh, otros tipos de Entamoeba que ahorita no se me vienen a la cabeza. Pero bueno, eh, recordemos que la estructura nuclear es idéntica en el quiste y en el trofozoito y que ustedes van a poder observar un punto central de cromatina que se llama endosoma o cariosoma y van a poder observar que la cromatina externa en el núcleo por debajo de la membrana nuclear está eh, uniformemente distribuida. También se pueden observar fibras acromáticas que son los puntitos que ustedes ven aquí, que a veces asemejan una rueda de carreta y que están irregularmente distribuidas. Aquí tenemos una fotografía de la morfología de un trofozoito. El método que se utilizó aquí fue un directo en fresco en el que ustedes ya saben, se pone una pequeña cantidad de materia fecal en solución salina. Una variante es que la materia fecal la puedan poner en una solución yodada como el Lugol y entonces el trofozoito o el quiste se vería de un color café amarillento. La desventaja de alguna manera podría ser que si estamos viendo trofozoitos, pues no vamos a poder observar el movimiento cuando agregamos Lugol, ¿no? En fresco, así con solución salina, sí se puede observar incluso el movimiento de los trofozoitos. O sea, aquí vemos las características de este trofozoito y vemos las características nucleares que, insisto, son muy importantes para hacer la diferenciación entre especies. En esta imagen se hizo primero un frotis de materia fecal en un portaobjetos, luego ese portaobjetos se tiñó y el resultado son estas imágenes, ¿no? Nuevamente podemos observar el núcleo, aquí sí se pueden ver un poquito mejor las fibras acromáticas irregularmente distribuidas, el carosoma o endiosoma central y aquí de una tinción fuerte podemos ver la cromatina uniformemente distribuida, aquí podemos ver los pseudópodos, se puede ver el ecto y el endoplasma perfectamente bien diferenciados. Aquí no podríamos nosotros saber si se trata de un trofozoito de Entamoeba histolítica o de Entamoeba dispar, por lo que el reporte tendría que ser de esta manera. Aquí, en este caso, sí podemos asegurar que se trata de un trofozoito de Entamoeba histolítica porque al interior de este trofozoito hay glóbulos rojos, ¿no? Y el único, recordemos, que lleva a cabo la eritrofagocitosis son los trofozoitos de Entamoeba histolítica. En este caso, podemos observar la morfología del quiste. Aquí tenemos un quiste. La prueba que se hizo fue un directo en fresco. Aquí ya vemos a los quistes o a la muestra que fue, también es un directo en fresco, pero que se le añadió Lugol en lugar de solución salina. Aquí vean que la característica del núcleo no se observa tan bien como cuando ustedes ponen el Lugol, que ya ven el cariosoma o endosoma central, ven la cromatina uniformemente distribuida. Acá igual, vean la pared, a esto me refiero con la refringencia, a este brillo que se observa alrededor del núcleo, ¿no? En todas las imágenes se observa esa refringencia. Para observar quistes se utilizan coproparasitoscópicos de concentración, como el de sedimentación de Ricci o el de flotación de Faust, que ustedes ya saben, utilizan soluciones de densidad diferente para que el parásito flote o para que el parásito se vaya hacia el sedimento. En estas imágenes observamos que se hicieron extendidos de las heces y luego se llevaron a cabo tinciones para observar con más detalle las características morfológicas de estas fases de los quistes. Miren, por ejemplo, aquí
podemos ver las barras cromatoidales. Se trata de un quiste que no está maduro todavía porque solamente podemos observar dos núcleos, de igual manera aquí. Aquí ya se trata de un quiste maduro, vean, cuentan los núcleos, son 4, aquí es un quiste inmaduro y aquí también de igual manera está inmaduro porque solamente tiene dos núcleos. Aquí observamos tanto al quiste como al trofozoito. Este es el quiste, este es el trofozoito. Vean las características nucleares. Aquí no podemos asegurar que se trata de disparo de histolítica. Aquí tampoco porque no hay ingestión de eritrocitos. Ahora vamos con la patogenia. Vamos con el daño que causa este parásito. Bueno, los trofozoitos de entamoeba histolítica son capaces de destruir prácticamente cualquier tejido de nuestro cuerpo, incluso el hueso, y eso lo pueden hacer gracias a que tienen un arsenal de enzimas líticas y destructoras que pueden en primera instancia lesionar directamente el tejido intestinal. Luego de que se lesionan las capas del intestino grueso del colon, el parásito puede llegar a tener acceso a la circulación y desde esta circulación diseminarse a otros órganos, como ya habíamos mencionado, hígado, pulmón o cerebro. Y aquí podemos ver ejemplos de las enzimas. Observen que aquí tenemos el epitelio intestinal, aquí está la capa de moco y aquí está un trofozoito, el cual inicialmente se va a adherir a esta capa de moco gracias a que posee una lectina, esta que está aquí, que se llama galactosa N-acetilgalactosamina, que le permite al trofozoito unirse a esta capa de moco. Este trofozoito también va a producir unas enzimas que son cisteín proteasas que lo que van a hacer es que van a degradar esta capa de moco para que de esta manera el trofozoito pueda hacer contacto con el epitelio intestinal. Una vez que este trofozoito destruye la capa de moco y hace contacto con los enterocitos, por puro contacto los puede mandar a apoptosis y se pueden morir los enterocitos. O bien, este trofozoito secreta una enzima que se llama amebaporo, la cual literalmente le va a hacer hoyos o poros a los enterocitos y de esa manera va a alterar el equilibrio osmótico y esos enterocitos van a terminar por reventarse. Obviamente, si está habiendo destrucción o muerte celular, va a haber inflamación, ¿no? De hecho, los trofozoitos empiezan a sintetizar algunas proteasas, unas proteasas que hace que se produzcan citocinas inflamatorias, proinflamatorias, que de esta manera lleguen células del sistema inmunológico al sitio lesionado, a las cuales también la amiba va a destruir. Y bueno, cuando hay destrucción de las capas superiores de un tejido, se producen úlceras, ¿no? Entonces, por eso que en la amibiasis hay desarrollo de úlceras colónicas. Si nosotros tomáramos una biopsia del colon de un paciente que está sufriendo amibiasis por entamoeba histolítica y de esa biopsia hiciéramos cortes histológicos, observaríamos esto, ¿no? Aquí está el epitelio intestinal, aquí están los enterocitos, estas son las vellosidades intestinales que están formadas por estos enterocitos. Vean cómo hay destrucción, ya hay destrucción de esta capa superficial, ya hay formación de úlceras. El trofozoito, después de haber destruido estas capas superficiales, pues va a penetrar y la característica es que se va a extender de manera lateral y es por eso que las úlceras o la forma característica de las úlceras provocadas por entamoeba histolítica tienen forma de matraz o forma de cuello de botella, se dice, ¿no? Entonces, si ustedes observan un tejido o la histología de un tejido de esta manera, pues esto es una úlcera característica producida por el trofozoito de entamoeba histolítica. Ahora, ¿cómo se vería si se realiza una endoscopía? Ya no un corte de una biopsia, ya no un corte histológico, sino hacemos una
o hace el médico una endoscopía. Bueno, alrededor del punto de entrada del trofozoito, pues va a haber una reacción inflamatoria, va a haber edema, y va a haber edema con un punto necrótico, que es por donde entra el trofozoito. Ahí hay necrosis y alrededor hay inflamación, hay edema. El resultado es úlceras nodulares que tienen forma o aspecto de botón de camisa, como pueden ustedes observarlo aquí. Estas son las características de las úlceras producidas por entameba histolítica. Son úlceras que histológicamente tienen forma de matraz porque se extienden de manera lateral y que al verse endoscópicamente van a ser úlceras nodulares con un centro necrótico que tiene un aspecto de botón de camisa. Ahora, ¿cómo se clasifica la amibiasis? Con base en su localización, la amibiasis puede clasificarse en intestinal y extraintestinal. De acuerdo a la evolución de los síntomas, la amibiasis intestinal puede clasificarse en aguda y en crónica. A la amibiasis aguda también se le conoce como colitis porque hay una inflamación del colon, colitis amibiana disentérica, mientras que a la amibiasis crónica también se le conoce como colitis amibiana no disentérica. Entre los tipos de amibiasis extraintestinal, ya sabemos que hay abscesos hepáticos amibianos, que hay amibiasis pulmonar, amibiasis cerebral, mucocutánea, etcétera. De todos los tipos de amibiasis, llámense intestinal o extraintestinal, la más común es la amibiasis intestinal aguda. Y entre la amibiasis extraintestinal, la más frecuente es el absceso hepático amibiano. Hablemos ahora del cuadro clínico. Del cuadro clínico, primero de la amibiasis intestinal aguda, que ya dijimos que es la más frecuente de todos los tipos de amibiasis. Y dijimos también que a este se le llama colitis amibiana disentérica, porque la característica en las heces es la presencia de sangre y de moco. La evolución de los síntomas en la amibiasis intestinal aguda es no mayor a 15 días. En este tiempo va a haber una eliminación abundante de trofozoitos porque el paciente tiene diarrea. Las heces son completamente líquidas, entonces expulsa junto con las heces una gran cantidad de trofozoitos. Los más afectados son los niños menores de 5 años. Los síntomas pueden presentarse tan rápido como 48 horas después de que se ingiere a la fase infectante, es decir, al quiste. Pero por lo regular los periodos de incubación van de 2 a 4 semanas. ¿Cuándo se van a empezar a experimentar los síntomas? Cuando el trofozoito empiece con la destrucción y la invasión. Y entonces va a haber inflamación y dolor abdominal. Va a haber diarrea y esas heces van a contener, como ustedes pueden verlo en la imagen, moco y van a contener sangre. El individuo va a experimentar una sensación de pujo y de tenesmo. Otros síntomas pueden incluir fiebre, escalofríos, dolor de cabeza, fatiga, flatulencias y por supuesto la característica que ya les mencioné, que es el desarrollo de úlceras colónicas que tienen forma de matraz y aspecto de botón de camisa. El cuadro clínico de la amibiasis intestinal crónica, que también es conocida como colitis amibiana no disentérica, porque las heces no van a contener ni moco ni sangre, es el siguiente. Aquí la persistencia de los síntomas es mayor a 15 días. El individuo va a experimentar dolor y distensión abdominal, va a tener cambios en el ritmo de la defecación, es decir, va a tener periodos alternados de estreñimiento con diarrea, pero las heces no van a tener sangre. Si se hace una endoscopía, pues se va a ver la mucosa colónica edematosa y se va a ver el desarrollo de las úlceras características que ya les mencioné.
Un individuo con amibiasis intestinal crónica puede mostrar estos síntomas durante 3, 4 meses y luego sanar de manera espontánea. Lo que sí es que durante esos 3 a 4 meses que esté experimentando los síntomas, va a haber una gran eliminación de quistes por parte de estos individuos en sus heces fecales. Ahora bien, aparte de los síntomas ya mencionados que se presentan en la amibiasis intestinal, tanto de tipo agudo como crónico, pueden presentarse complicaciones, ¿sí? Complicaciones como colitis fulminante, apendicitis amibiana y ameboma. La colitis fulminante se va a caracterizar por el desarrollo de úlceras necrosantes que son muy extensas y que son muy profundas, que pueden abarcar todas las capas del colon y causar perforaciones con la consecuente peritonitis. El trofozoito puede invadir el apéndice iliocecal y causar inflamación, causar necrosis y en los casos más graves causar perforación. Ahora, el ameboma. El ameboma es otra complicación intestinal que se va a presentar en forma de una lesión granulomatosa pseudotumoral que afecta la mucosa y la submucosa intestinal y que puede ser confundido con cáncer de colon. Es una masa intestinal dolorosa que puede causar estrechez y también puede causar obstrucción parcial o total del tránsito intestinal. Todas estas complicaciones es poco frecuente que se presenten, pero en caso de observarse, comprometen severamente o gravemente el estado de salud y la vida del paciente. Entre la amibiosis extraintestinal, quedamos que el absceso hepático amibiano era el más frecuente y se define el absceso hepático amibiano como acúmulos de pus en el hígado. ¿Y a qué se deben esos abscesos o esos acúmulos de pus? Debido a que los trofozoitos llegaron y se establecieron en el hígado y echan a andar todo su arsenal lítico contra el parénquima hepático. Además de los abscesos, los individuos van a sufrir dolor en el hipocondrio derecho, hepatoesplenomegalia, fiebre elevada y leucocitosis con neutrofilia. Estos abscesos pueden romperse, estos abscesos hepáticos pueden romperse. Si se rompen hacia arriba, es decir, en comunicación con la cavidad torácica, bueno, pues el trofozoito puede causar infección en los pulmones, puede invadir el pulmón y se presenta la amibiasis pulmonar. Después de la amibiasis pulmonar y de la amibiasis hepática, el trofozoito puede irse, por ejemplo, hasta cerebro y causar necrosis cerebral. Puede irse al vaso o cualquier otro órgano. Aquí lo más peligroso es que un absceso se rompa en comunicación con el pericardio, que es la membrana que envuelve al corazón, y ocasione pericarditis e irse hasta la forma fulminante, que sería por taponamiento cardíaco y muerte. Otro tipo de amibiasis extraintestinal, como ya vimos, es la amibiasis mucocutánea, en donde la fase infectante no es el quiste, sino que es el trofozoito que hace contacto directo con la región perianal, con la zona genital o con la mucosa nasal, causando este tipo de lesiones. Son lesiones que son de crecimiento muy rápido, que son muy dolorosas, que tienen bordes indurados, los cuales pueden ser regulares o pueden ser irregulares, pero están muy, muy bien definidos. Hay un halo eritematoso, como ustedes pueden observarlo aquí en la imagen, y además hay secreción sanguinolenta. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? El diagnóstico en la amibiasis, bueno, pues depende del tipo de amibiasis del que estemos hablando. Por ejemplo, en la amibiasis intestinal aguda, nosotros sabemos que va a haber heces diarreicas con presencia de moco y de sangre. Por eso hacer el examen macroscópico es importante, ¿no? Observar las heces, observar su consistencia, observar su coloración, observar si hay moco, observar si hay sangre, si hay grasa, etcétera.
Vamos a observar trofozoitos porque ya sabemos que cuando las heces son líquidas observamos trofozoitos. En caso de que las muestras den negativo, pues hay que hacer 3 mínimo, que sean recién emitidas, que sean procesadas de inmediato, porque recordemos que los trofozoitos son lábiles y si son eliminados o si se mueren, pues va a haber falsos negativos. Y el método que se utiliza, pues son los coproparasitoscópicos directos en fresco. Se puede hacer un frotis y luego una tinción con diferentes colorantes para observar las características morfológicas del parásito. En la amibiasis intestinal crónica, la fase que vamos a observar son los quistes, porque aquí ya recordemos que las heces, bueno, hay periodos alternados de diarrea con estreñimiento, pero pues generalmente las heces son sólidas o son pastosas, por lo que vamos a observar quistes. Y se utiliza para el análisis métodos de concentración como el de Ricci o el de Faust, y pues también deben ser seriados, deben de ser de 3 a 5 días consecutivos la toma de la muestra y llevarla al laboratorio. En el caso de la amibiasis extraintestinal, en el caso del absceso hepático amibiano, la fase que se va a observar es la fase de trofozoito y ahí puede hacerse una punción hepática o tomar una biopsia del hígado para posteriormente con ese líquido resultante de la punción hacer un directo en fresco, hacer un frotis y luego teñirlo. Se puede hacer un cultivo en un medio adecuado para el crecimiento de entameba histolítica o con la biopsia se pueden hacer cortes histológicos y observarlos al microscopio. Obviamente en este tipo de amibiasis también pueden hacerse radiografías, tomografías, etcétera. En la amibiasis mucocutánea, la fase que se va a observar es la fase de trofozoito y aquí se puede tomar secreción de la lesión o puede hacerse una biopsia de esas lesiones. Y lo mismo, puede hacerse un examen directo en fresco con la secreción, puede hacerse un frotis y una tinción de la biopsia, puede hacerse cortes histológicos. En todas estas formas de amibiasis también pueden hacerse métodos de diagnóstico indirecto como son los inmunológicos o pueden usarse técnicas moleculares para el diagnóstico, pero esas no nos corresponden en la materia. Para el tratamiento, bueno, pues el tratamiento va a depender también del tipo de amibiasis y va a depender del estado general de salud del individuo. Cuando la amibiasis es asintomática porque es producida por especies diferentes a entameba histolítica, llámense Dispar-Moskowski, sí debe darse tratamiento. ¿Por qué? Porque el individuo está arrojando al ambiente quistes que pueden contaminar aguas y alimentos y de esa manera se pueden contaminar otros individuos. Y el metronidazol en la amibiasis ya sintomática moderada, intestinal y extraintestinal es el metronidazol, el fármaco de elección del cual ustedes ya deben conocer su mecanismo de acción. En cuanto a las dosis, pues a nosotros no nos corresponde, esto le corresponde al médico, pero pues aquí están por si alguien tiene dudas al respecto. De acuerdo a los modos de transmisión, va a ser las medidas preventivas o profilácticas que se van a tomar. Es decir, si ustedes saben que por falta de higiene se puede contraer amibiasis, bueno, pues la profilaxis o la prevención evidentemente tiene que estar relacionada a tener buenos hábitos higiénicos como lavarse las manos después de ir al baño, antes de comer o de preparar alimentos, no defecar a ras de suelo para que los vectores no transporten de las heces a nuestros alimentos las fases infectantes, desinfectar frutas y verduras, etcétera, etcétera. Todo lo que tenga que ver con buenos hábitos higiénicos.